Estimados alumnos, vamos a hablar en la clase de hoy de lo que es el contrato de transporte. Este contrato que ha sido incorporado a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación a partir de la reforma del año 2015. Pero solamente en lo que tiene que ver con transporte terrestre de cosas y personas, remitiéndose el mismo código a otros medios de transporte que se van a regir por leyes especiales, como el aeronáutico o el marítimo. Vamos a ver en un primer momento que estamos encuadrados dentro de lo que es la naturaleza de la obligación de resultado, no ya de medios. Y esto resulta sumamente importante porque las obligaciones que tiene el transportista, sea de cosas o de personas, es del traslado en condiciones de seguridad y custodia de las personas y las cosas que está transportando. Ello implica, en este deber de resultado, que tiene que llegar la misma e idéntica cosa en el estado en que partió. Eventualmente, si estamos hablando de personas, debe garantizarse la integridad física de las mismas. Esto es lo que comúnmente se denomina el deber de identidad. Es importante tener en cuenta, respecto de esta obligación de resultado, que implica una responsabilidad objetiva. Por lo tanto, es mucho más amplia que una responsabilidad subjetiva, en tanto y en cuanto no forman parte de la evaluación en cuanto a responsabilidad se refiere de factores de atribución como el dolo o la culpa. Tengamos presente respecto del transporte de personas que debemos colaborar el transportista con aquellas actividades de embarco y desembarco, que ello implica también en la órbita del contrato las responsabilidades que podría llegar a incurrir. Por definición, el contrato de transporte es aquel contrato por el cual una persona, el transportista, se obliga a trasladar a una persona o una cosa de un lugar a otro por el pago de un precio. ¿Qué es lo importante respecto de este contrato? Sobre todo respecto del traslado de mercaderías. Si bien no es un instrumento obligatorio, resulta sumamente relevante la carta de porte. Y ello tiene implicancias prácticas. A pesar de no ser obligatorio, funciona como un título valor, vale decir, tiene las características de literalidad, abstracción y autonomía. Pero lo más importante es que, pese a no ser obligatorio, va a constituir un medio de prueba fundamental del estado en el cual yo recibo las cosas, yo transportista recibo las cosas. Y ello en tanto y en cuanto cualquier situación anómala o situación que yo considere digna de mención, voy a escribirla dentro de la carta de porte entregando un ejemplar al beneficiario o al quien me encarga el transporte. De esa manera voy a deslindar mi responsabilidad, supongamos a partir de una caja que llega rota o una caja manchada con aparentemente una pérdida. Estas son las formas en las cuales yo voy a estar limitando mi responsabilidad como transportista y sobre la cual no me van a poder indilgar responsabilidad alguna. Existen otros supuestos en el transporte de mercadería en el que sí me van a poder reclamar. Recuerden que estamos dentro de un ámbito de responsabilidad objetiva y en esa responsabilidad objetiva tendremos en el transporte de mercadería tres responsabilidades puntuales que son la de retraso, avería o merma. ¿Qué pasaría, supongamos, si el conductor de un camión se encuentra varado por la nieve en una montaña? Bueno, la ley le da la solución. Le dice que debe pedir instrucciones de manera inmediata para ver qué se hace con la mercadería. Si no logra comunicarse, debe arbitrar los medios para vender la mercadería y tratar de rescatar el máximo valor posible y tratando de evitar así que se generen daños innecesarios por la venta de la mercadería. Pero como vemos es una situación objetiva y esta es excepcional y está prevista específicamente por la ley. Respecto de la avería, habrá que ver en qué condiciones llega la mercadería y si cuenta con el daño, le permite que sea apta para su uso o no. Estas son algunas de las cuestiones relevantes en cuanto al contrato de transporte, que recuerden, se trata de obligaciones de resultado y su responsabilidad es objetiva. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que armar un glosario. Para orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no deberían haber faltado conceptos como contrato de transporte. En la pantalla podrán ver uno de los ejemplos. Estimados alumnos, vamos a hablar ahora del contrato de seguro. Un contrato de gran importancia en tanto y en cuanto permite disminuir las contingencias de situaciones desventajosas o siniestros a partir de un resarcimiento económico realizado en favor del asegurado. Vamos a ver que el contrato de seguro está básicamente enfocado en algunos aspectos centrales como son las estadísticas, la mutualidad y la masividad. No puede haber seguro sin estos tres conceptos, en tanto y en cuanto resulta muy relevante que existan más de una persona asegurada para poder mitigar o dispersar las posibilidades de que exista un siniestro. Si yo aseguro a una sola persona y esa persona tiene un siniestro, probablemente termine con ciertos problemas de solvencia la empresa. Pero si yo disperso ese riesgo a partir de estadísticas, a partir de la mutualidad y a partir de la masividad, eventualmente aquellas personas que sufran siniestro van a poder cobrar o van a poder ser adjudicatarias del beneficio del seguro en virtud de aquellas también personas que no han sufrido un siniestro y que como consecuencia de ello van a poder solventar el sistema del seguro. Digamos, como objetivo el contrato de seguro básicamente tiene en miras garantizar un riesgo de manera permanente y de manera profesional. Existen algunos conceptos importantes y que tienen que ver con el propio contrato de seguro que tiene una duración de 1 año como mínimo. El concepto de prima es uno de estos conceptos y que tiene que ver con básicamente el pago al cual se encuentra obligado el asegurado para obtener ese resarcimiento llegado el caso del acaecimiento de un siniestro. Esta prima va a ser más elevada en la medida que aumente el riesgo y está compuesta no solamente por el precio o el resarcimiento que vaya a buscar, sino también por gastos administrativos, gastos operativos, comisiones del productor de seguro, entre otros conceptos. Por lo tanto, vemos que la prima es un concepto bastante más amplio de lo que podría entenderse en un primer momento. Por el otro lado, tenemos la clasificación a la cual podemos someternos. Existen varias, me gustaría concentrarme solamente en una que tiene que ver con los contratos voluntarios y los obligatorios. Los obligatorios, justamente que vienen impuestos por la ley, ejemplo, la ART, el servicio de espectáculos públicos, eventualmente el seguro contra terceros de los vehículos. Estos son seguros que no podemos hacer menos y que resultan obligatorios en tanto y en cuanto el legislador así lo ha considerado, dada la importancia y la relevancia de garantizar los riesgos que se encuentran implícitos en esas actividades. Del otro lado tenemos los voluntarios, que no implican obligatoriedad, como su nombre lo indica, sino mera voluntad, y que van desde un seguro de vida, un seguro de la casa o un seguro de las piernas para los futbolistas, por ejemplo. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que identificar las sentencias correctas en el organizador de información. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si la han construido correctamente, en la misma no debería haber faltado concepto como el de mutualidad.
vamos a hablar de los contratos de servicios profesionales. Contratos que tienen que ver no solamente con la contratación de un abogado, un contador o un ingeniero, sino también con un gasista, con un plomero, con alguien que se dedica al aire acondicionado. Estos son contratos que se utilizan cotidianamente y que revisten ciertas características que son dignas de mención. Un servicio profesional, es un contrato en donde tenemos el profesional y el cliente. Ya de arranque tenemos esta discusión sobre quién es un profesional. Si es un profesional solamente aquel que tiene un título habilitante, si es aquella persona que es idónea en alguna cuestión, o bien si nos encontramos en una postura intermedia en donde, tiene un permiso o habilitación, ya sea universitario o intermedio, pero que le habilita este permiso o habilitación justamente a realizar la tarea que se le encomienda. Cuando hablamos de un servicio, de una contratación de un profesional, estamos hablando de un contrato con características intuito personae. Acá se elige a una determinada profesional que tenga características particulares, características personales que hagan que nosotros elegimos a esa persona y no a otra. Dentro de lo que es la labor que tiene que llevar adelante y que reviste justamente las características de su especialidad contra el pago de un honorario, y esa sería la definición misma del contrato, esta relación entre profesional y cliente en donde el profesional debe llevar adelante una labor propia de su especialidad por el cambio de un precio, en este caso un honorario, tenemos que tener en cuenta que esa labor genera también deberes principales que tienen que ver con la realización, con la prestación del servicio en tiempo y forma, pero también con algunos deberes secundarios que se relacionan directamente con esta relación contractual establecida entre las partes. Entonces, más allá de la relación establecida entre profesional y cliente con esta obligación de realizar la labor en tiempo y forma, tenemos otras cuestiones. La más importante de ellas es el deber secundario de información. Este deber de información implica necesariamente que el profesional brinde, dentro de sus capacidades y de su conocimiento, la total información que tenga presente respecto de su labor, y ello para que el cliente pueda tomar las decisiones pertinentes, adoptar las medidas que corresponda que sean útiles y llevar adelante de esa manera la mejor labor posible por parte del profesional. Este derecho de información tiene que ser inmediato, no tiene que haber ningún tipo de dilación, puesto que alguna variación sustancial que podría darse en la relación puede generar algún tipo de problema o responsabilidad entre las partes. Otra de las cuestiones es el secreto profesional. Este profesional o la persona interviniente tiene que guardar, no solamente él, sino también sus dependientes, y para ello se suelen establecer contratos de confidencialidad. Deben garantizar que la información a la cual tengan acceso de manera directa o indirecta también esté protegida y que no genere filtraciones que podrían dañar o generar algún tipo de perjuicio económico o disvalioso en general para con el cliente. Otros deberes secundarios importantes son el deber de colaboración propio de toda relación contractual, así como también el deber de custodia, el deber de cuidado y el deber de actualización permanente que corresponde a todo profesional serio que busque mantenerse dentro del mercado y que sea digno de llevar con altura ese nombre. Y ahora, estimados alumnos, los invito a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que identificar las preguntas adecuadas y sus respectivas sentencias para efectuar en la interrogación didáctica. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, no podían haber faltado conceptos de contrato de servicios profesionales, por ejemplo.
Muy bien, alumnos, vamos a hablar ahora de dos contratos en particular. Primero, el contrato de consultoría y luego el contrato de management. El primero de ellos, el contrato de consultoría, tuvo gran repercusión durante la Segunda Guerra Mundial, en tanto y en cuanto sirvió para optimizar los esfuerzos bélicos de los aliados, básicamente. Y es por ello que sus inicios se remontan a fines del siglo XIX. ¿Qué es lo que intenta el contrato de consultoría, básicamente? Bueno, su objetivo tiene que ver con la prestación de servicios de distintos especialistas en las distintas áreas que van adoptando alguna forma jurídica para llevar adelante actividades de administración, gestión, asesoramiento y manutención de un proyecto. Estas son básicamente el objetivo o lo que se busca a la hora de realizar un contrato de consultoría. Por supuesto que si seguimos los lineamientos internacionales, vamos a tener como referencia al Banco Mundial. Y allí vamos a ver que se utiliza para llevar adelante estudios previos a toda inversión, servicios de preparación, servicios de implementación, servicios de asistencia técnica, entre otros servicios que pueden llegar a prestarse a partir de este contrato de consultoría. Vamos a ver también que existen distintos sujetos activos al respecto y que también, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, nos sirven para tener una referencia incluso a nivel internacional. Los sujetos activos en este caso serían estudios profesionales, sociedades privadas, asistentes del gobierno, empresas estatales, organizaciones sin fines de lucro como las ONG, las fundaciones, las asociaciones civiles e incluso organismos internacionales. Todas estas personas pueden, según los lineamientos del Banco Mundial, formar parte del staff interdisciplinario que otorgan consultoría y que básicamente asesoran para una mejor toma de decisiones. Estos consultores externos, cuyos sujetos activos ya estuvimos viendo, hacían principal énfasis o ponían su foco principalmente en cuestiones relacionadas con la producción, sea que ésta se relacione directamente con el empleo, con los empleados, con las relaciones laborales existentes en cada uno de ellos, con la eficiencia de las máquinas y todo lo que tenía que ver con optimizar la producción y también con la productividad en las fábricas, que viene a ser un poco la combinación del empleo y la eficiencia de las máquinas. Todo este sistema de consultoría lo que busca justamente es optimizar los recursos de una sociedad, de una empresa, para con ello obtener obviamente los mejores resultados y así maximizar la rentabilidad del negocio que se pretende llevar adelante. También tenemos el contrato de management. Este contrato de management tiene que ver básicamente con el gerenciamiento, la conducción por un determinado plazo. Estos plazos suelen ser bastante prolongados, atento, lo que se pretende es dar cierta estabilidad para poder ver los resultados en esta gestión, en esta conducción, en este gerenciamiento, pero los contratos de management también se relacionan de manera similar a lo que ocurría con el contrato de consultoría, con la dirección, conducción, la administración y la gestión de una empresa. Aquí llevada adelante no solamente por estas instituciones que mencionábamos como sujetos activos en el contrato de consultoría, sino que aquí son profesionales idóneos, generalmente de gran renombre o de prestigio, sea en el ámbito territorial que ocupan, sea a nivel internacional, sea en el nivel que sea, para llevar adelante los destinos de esta empresa. Este contrato de management se utiliza para grandes volúmenes, por ejemplo, clubes de fútbol, bancos, empresas que tienen cierto porte. ¿Por qué? Porque justamente al otorgar este plazo prolongado, lo que se busca también es dar el tiempo necesario para que estas personas puedan desarrollar sus habilidades a lo largo de este contrato por esta vigencia de plazo que, recuerden, suele ser prolongado, y de esa manera también lograr optimizar los recursos de la empresa, maximizando también su rentabilidad. Estimados alumnos, ustedes ya cuentan con los conocimientos suficientes para realizar la actividad integradora.